En este capítulo entenderemos qué es la temperatura, densidad y presión, cómo se relacionan entre sí estas variables meteorológicas y cómo afectan las operaciones aéreas, desde los despegues, aterrizajes, incluso su importancia volando a cierto nivel de crucero, cómo pueden afectar la operación en cuestión del rendimiento de aeronaves y cómo pueden afectar también las restricciones de las operaciones aéreas. En este módulo vamos a ver las tres variables más importantes en meteorología, que son temperatura, presión y densidad, y cómo se relacionan entre sí. Pero primero hay que recordar qué es presión. La presión, como lo vemos en la fórmula, es una fuerza sobre área. La unidad de presión más común en los mapas de superficie y de altura es el hectopascal. Es una unidad del Sistema Internacional de Unidades, que es equivalente al milibar. Un hectopascal es igual a un milibar. La presión también se mide en milímetros de mercurio y a nivel del mar, la presión media se llama presión atmosférica estándar y tiene un valor de 1013.25 hectopascales, o si lo convertimos a pulgadas de mercurio, es equivalente a 29.92 pulgadas de mercurio. Ahora, vamos a ver la presión atmosférica. Es la cantidad de fuerza ejercida por el peso de las moléculas de aire en una superficie. Esta fuerza desciende y resulta de la atracción gravitacional a la que está sujeta la atmósfera. Esencialmente, la presión atmosférica estándar se puede entender como el peso de la columna de aire que se extiende verticalmente desde el medio o desde la superficie del mar hasta un límite en la atmósfera. Tiende a ser más alta a nivel del mar y más baja en picos de la montaña. Por ejemplo, la presión atmosférica en la cima de una montaña es mucho menor que a nivel del mar. En esta imagen podemos observar toda la columna de aire a la que nos referimos cuando hablamos de presión atmosférica. Para entender mejor el comportamiento de la presión atmosférica, vamos a analizar esta imagen. Observamos que en el primer punto se localiza a nivel medio del mar. Si seguimos esta línea, observamos cómo vamos ascendiendo en la atmósfera hasta llegar hasta 5.5 kilómetros. En esta región observamos una zona montañosa, siendo esta la parte más alta de la montaña. Vamos a ver cómo se comporta la presión atmosférica en cada uno de estos puntos. Pero primero hay que recordar que la presión atmosférica es una columna. Vamos a empezar que es una columna de aire que se extiende desde la superficie hasta un punto en la atmósfera. Observemos qué pasa con el primer punto. Veamos el tamaño de esta columna de aire. A nivel medio del mar es comparada con el siguiente punto. Reduce su tamaño a 950 hectopascales, es decir, ascendimos de nivel medio del mar hasta 0.5 kilómetros. Vamos a ver el tercer caso. La columna de aire aún es más pequeña, llegando a 1 kilómetro, con una presión de 880 hectopascales. En el siguiente caso, ascendimos hasta 2 kilómetros. Observen el tamaño de la columna de aire, es mucho más pequeño. En el siguiente caso llegamos a 2.5 kilómetros con una presión de 750 hectopascales. Si lo notan, la presión atmosférica aún se va reduciendo. Lleguemos a 3 kilómetros. En 3 kilómetros observamos el tamaño de la columna y es mucho menor, con un valor de 680 hectopascales. Finalmente, observemos el tamaño de la columna de aire en 5.5 kilómetros. Es muy pequeña. Aquí el valor de la presión es de 500 hectopascales. Concluimos entonces que a medida que vamos ascendiendo, la columna de aire es mucho menor. Por lo tanto, a medida que ascendemos, la presión atmosférica desciende. Presión atmosférica. Observemos en este video este cuadro que vemos aquí. Vamos a pensar en él como si fuera una muestra de aire que contiene moléculas en movimiento. Si lanzamos un globo y medimos la presión del aire a medida que asciende, veremos que el número de moléculas disminuye con la altura, como se observa aquí. De igual forma que la presión. Ambos van a disminuir con la altura, observando mayor concentración de moléculas en la parte baja de este cubo. Pero, ¿por qué disminuye el número de moléculas en el aire? Eso lo veremos cuando lleguemos al concepto de temperatura. Recuerden que al inicio de este módulo
dijimos que la temperatura, presión y densidad se relacionan entre sí. Aquí lo que hay que resaltar es que a medida que ascendemos en la atmósfera, la presión tiende a disminuir. Solo hay que recordar que en este ejemplo, el globo aerostático que va ascendiendo es completamente diferente a las características del entorno. Ambos tienen composición completamente diferente. Entonces, para concluir, la presión atmosférica es mayor a nivel del mar y el número de moléculas en la atmósfera se concentra mucho más en niveles bajos. Acabamos de ver que la gravedad terrestre atrae las moléculas del aire hacia la superficie y causa la disminución de la presión del aire con la altura. Pero, ¿por qué estas moléculas no se acumulan todas sobre la superficie terrestre? La respuesta es que el aire es un gas y las moléculas de los gases prefieren distribuirse de modo tal de mantener una densidad uniforme en el espacio que ocupan. Cuando la presión del aire no es uniforme, se establece una fuerza entre las altas y las bajas presiones que llamamos fuerza de gradiente de presión. En la atmósfera terrestre, el gradiente de presión produce una fuerza vertical que va desde el nivel medio del mar, concentrándose ahí la mayor presión, hasta la menor presión en la altura. En esta imagen, observamos que la fuerza de presión va hacia arriba y la gravedad va hacia abajo. La atmósfera terrestre tiende a exhibir un equilibrio entre estas dos fuerzas. La fuerza de gravedad apunta hacia abajo y la fuerza de gradiente de presión apunta hacia arriba. El equilibrio entre estas dos fuerzas se llama equilibrio hidrostático. Pero bueno, eso lo veremos en el siguiente curso de meteorología intermedia y explicaremos cómo funciona. Entonces, para concluir, la fuerza de gradiente de presión, a medida que asciende, disminuirá. Por lo tanto, diremos, a mayor altura, menor presión. Y esta es opuesta a la fuerza que ejerce la Tierra hacia su centro, siendo esta la gravedad, que va hacia abajo. El equilibrio entre estas genera equilibrio hidrostático. Bien, ya analizamos las características de la presión atmosférica. Ahora vamos a estudiar la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Se dice que es una expresión del grado de calor o frío de una sustancia, o se conoce también como el efecto sensible del calor. El principal agente impulsor de la temperatura de la Tierra es la radiación solar. Pero, ¿cómo podemos saber si hace calor o hace frío? ¿Cómo podemos saber cómo es la temperatura? Para eso hay que recurrir a un instrumento. ¿Cómo podrías tú saber cuánto mides? Tienes que recurrir a un instrumento para poder dar la característica de cuánto es tu altura y compararlo con otros datos para poder decir así, soy alto o soy pequeño. Primero se tiene que recurrir a un instrumento. Hablando de la temperatura, hablaremos del termómetro. El termómetro es el instrumento que mide la temperatura del aire. Normalmente está en la escala de grados Celsius, aunque en Estados Unidos es más difundido en grados Fahrenheit. En este curso, las temperaturas las daremos principalmente en grados Celsius. La temperatura puede variar con el tiempo, la distancia, la orientación y la altitud. Las variaciones de temperatura a lo largo del tiempo pueden deberse a cambios estacionales, cambios diurnos, es decir, cómo cambia la temperatura a lo largo del día, cómo varía entre el día y la noche, y el paso de sistemas atmosféricos por una zona. ¿Qué tanto pueden alterar estos sistemas atmosféricos la temperatura de una región? Ahora vamos a ver algunos conceptos. Temperatura de bulbo seco. Es la expresión del grado de calor o frío del aire. Temperatura del bulbo húmedo. La temperatura más baja que el aire puede alcanzar enfriándose por evaporación. Punto de rocío. Es la temperatura a la cual el aire se satura por enfriamiento sin agregar vapor de agua. Es también la temperatura a la cual se forma el rocío. Humedad relativa. Es la relación entre la cantidad de humedad, o sea, el vapor de agua, que existe en el aire y la cantidad máxima que podría contener si estuviera saturado. Conforme aumenta la temperatura, también aumenta la cantidad de vapor de agua que debe existir en el aire para alcanzar la saturación, es decir, una humedad relativa del 100%. En estas figuras observamos dos tamaños diferentes de esponjas. Vamos a simular que estas esponjas
es una parcela de aire, la cual debido a su tamaño, cada una podrá almacenar vapor de agua en diferente concentración. Vamos a explicar cómo funciona esta concentración debido a su volumen. En la imagen 1, observamos el tamaño de la esponja es mucho más pequeño comparado con la figura 2, de tal forma que se puede almacenar poca cantidad de vapor de agua en la figura 1 comparado con la figura 2. La capacidad máxima en la figura 1 es de 50 moléculas de vapor de agua. La figura 2, por ser mucho más grande, su capacidad máxima va a ser de 100 moléculas de vapor del agua. La pregunta es, ¿cuál se saturará más rápido? ¿La imagen 1 o la imagen 2? Debido a su tamaño, la figura 1, por ser más pequeña, puede almacenar menos contenido de vapor de agua, por lo tanto, esta se saturará mucho más rápido. Saturación. ¿Qué es saturación? Es cuando una masa de aire contiene la máxima cantidad de vapor de agua admisible a una determinada temperatura, es decir, que la humedad relativa llega al 100%. Recordemos que la humedad relativa es la capacidad de almacenamiento de vapor de agua. Se mide en porcentaje y cuando llega a su máxima capacidad tendrá el 100%. Observemos en este video cómo existen tres parcelas de aire. Estas parcelas simulan el comportamiento de una muestra de aire. Cada una de ellas contiene vapor de agua que se mueve a diferente velocidad. En el caso de la parcela de aire a 32 grados Celsius, las moléculas de vapor de agua se mueven mucho más rápido, de tal forma que presentan mayor choque. Al haber más choque, van a necesitar mucho más espacio para poder cohabitar. ¿Cuáles serían los tamaños reales de estas parcelas de aire? En el primer caso, a 10 grados Celsius, el tamaño sería muy pequeño, debido a que las moléculas en realidad no se están moviendo tan rápido. En el segundo caso, 21 grados Celsius, el tamaño comparado con 10 grados Celsius es mucho mayor. Sin embargo, en el tercer caso, 32 grados Celsius, el tamaño es mucho mayor comparado con los dos anteriores. Y esto es debido a que las moléculas se mueven mucho más rápido. Siempre que las moléculas se muevan mucho más rápido, necesitarán un mayor espacio. Ahora, debido a su tamaño, ¿cuál de estos tres parcelas de aire podrá saturarse mucho más rápido? En el primer caso, como es más pequeña, va a tener menos capacidad de almacenamiento, por lo tanto llegará a la saturación mucho más rápido. Comparado con la última, a 32 grados va a tener mucha más capacidad de almacenar moléculas de vapor de agua, por lo tanto va a ser más difícil que llegue a la saturación. Calor. El calor es una forma de energía que se da por el movimiento de las moléculas. Las moléculas de aire, en constante movimiento, ejercen presión por las colisiones que se producen entre ellas. Cuando el aire se calienta, las moléculas que componen el aire se vuelven más energéticas, se vuelven más rápidas y sufren colisiones con más frecuencia. Si la presión de una columna de aire se mantiene igual y la temperatura aumenta, su volumen debe aumentar. Hay que recordar algunos de los tipos de energía en esta Tierra. Una de ellas es la energía cinética. La energía cinética es la relación de la masa de un cuerpo por su velocidad. Cuando las moléculas se vuelven más energéticas, deben ocupar más espacio para mantener el mismo número de colisiones, aumentando así su volumen. Si la temperatura baja y el número de moléculas de aire en la columna no cambia, las moléculas se desplazarán más despacio. Eso significa que, en igualdad de condiciones, el aire frío es más denso que el aire caliente. Eso lo explicaremos a continuación en el concepto de densidad. En la imagen, observamos que este volumen de aire llamado parcela de aire aumenta. Las moléculas se mueven de manera acelerada. A su vez, generan fricción entre ellas, obligando a ocupar mucho más espacio del que ya tenían, de tal forma que a mayor velocidad de movimiento, mayor será la energía cinética generada y por lo tanto se originará mayor calor y a su vez aumentará la temperatura. Pero, ¿qué es exactamente un valor grande o pequeño de espesor? Esto depende enteramente del lugar y la profundidad de la capa que estamos contemplando. Una mejor forma de comprender el concepto de espesor consiste en comparar los valores correspondientes a distintos lugares.
Cuando el espesor de la capa comprendida entre dos superficies dadas cambia de un lugar a otro, la temperatura también cambiará. Será distinta de un lugar con respecto a otro. Además, si bien es cierto que las superficies son casi planas, las variaciones de espesor y por lo tanto los cambios de temperatura ocurren de un lugar a otro y eso determina su inclinación. En esta imagen observamos cómo existen diferentes tipos de superficies. Observemos que esta superficie es una superficie cálida, es como arenosa. Si lo comparamos con este otro extremo, observamos que es una superficie de vegetación. Primero hay que entender eso. El concepto es capacidad calorífica de cada superficie. ¿Qué es capacidad calorífica? Es la capacidad que tiene un cuerpo para absorber o retener calor. No es la misma capacidad que tiene, por ejemplo, el asfalto a que tiene hierba o arena o incluso el agua. Hay superficies que se calientan mucho más rápido, por ejemplo, el asfalto. Hay superficies que retienen un poco más de calor, por ejemplo, la vegetación o el agua. Grandes océanos retienen mucho calor. Por lo tanto, al liberar más y muy rápidamente las superficies ese calor, la parcela de aire, como lo vimos, se va a expandir, por lo tanto va a ascender, llegando a una mayor altitud. Si lo comparo con superficies que retienen un poco más de calor, va a ser más difícil que este globo aerostático o que las parcelas de aire asciendan mucho más rápido. Si lo notan, hay una gran diferencia entre el aire que sube por encima del suelo de vegetación y el aire que sube por encima del suelo de una superficie muy cálida. Para aplicar estos conocimientos, volvamos a considerar esta animación en términos del cambio de presión que ocurre con la altura en aire caliente y aire frío. La animación muestra que el nivel de 850 hectopascales alcanza 1600 metros de altura en una zona cálida, en alguna superficie tal como arena, y alcanza 1300 metros en una superficie fría, tal como vegetación. Esto se debe a la capacidad calorífica de cada suelo. Recordemos que la vegetación presenta mayor capacidad calorífica, es decir, no se calienta tanto, retiene mucho más calor. Por lo tanto, el aire que se mueva por encima de esta superficie se va a elevar muy poco comparado con el aire que se encuentre sobre una superficie que se calienta mucho. Si se calienta mucho, va a llegar a una mayor distancia. Entonces, es donde observamos la desuniformidad de los niveles de presión, y esto es debido a la diferencia de temperaturas. Esto afecta en vuelos cuando van volando a nivel recto y nivelado. Siempre que se vuele, los cambios de presión van a afectar los niveles de crucero. De ahí es donde se tendrán que hacer las correcciones altimétricas, es lo que llamamos el QNH. Es tiempo de hablar de la densidad. ¿Qué es la densidad? En física y química, la densidad se da por este símbolo que se llama ρ. Es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen de una sustancia. Se expresa como la masa de un cuerpo dividida entre el volumen que ocupa. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que lanzan un corcho al agua y flota? Pero, ¿por qué flota? La respuesta es que el corcho es menos denso que el agua, pero no queda claro aún. Lo que es importante mencionar es que siempre que hablemos de densidad, tenemos que relacionarlo con el ambiente que le rodea. Vamos a hablarlo con un ejemplo numérico, a ver si queda un poco más claro. En este ejemplo, tenemos la densidad 1 y le estamos dando valores numéricos. El numerador es el número 2, que representa la masa, y el denominador es el número 4, que representa el volumen en el ejemplo 1. En el ejemplo 2, tenemos el numerador número 4 y el denominador número 2. Tenemos densidad 1 y densidad 2. Vamos a observar que el denominador va a ser el volumen. ¿Cuál es el volumen menor? En el caso 1 o en el caso 2. Volumen menor 2 comparado con volumen mayor 4. ¿Cuál es el mayor volumen? El 4. La pregunta es, ¿qué nos da mayor volumen?
Como lo vimos en los ejemplos pasados, el mayor volumen está relacionado con la temperatura. Si una parcela de aire se expande, es porque las moléculas tuvieron cierta fricción, mucho más energía que ocasionó que esta parcela de aire se expandiera. Al expandirse, aumenta su calor. Al aumentar su calor, aumenta su volumen. Entonces, de tal forma que podemos concluir que una parcela de aire, cuando aumenta su volumen, vean el resultado de la densidad, es mucho menor. A mayor volumen, menor densidad. Comparada con el ejemplo 2, el volumen es menor, por lo tanto, la densidad es mucho mayor. Concluyendo, a mayor volumen, menor densidad. El volumen mayor te lo va a dar la temperatura. Estrictamente, para que haya mayor volumen, tiene que haber un calentamiento. La parcela se expande y asciende. Hasta aquí hemos explicado qué es la temperatura, la presión y la densidad, cómo se relacionan entre ellas y cómo afectan o no a la aviación. Ahora, vamos a ver las características de las altas y las bajas presiones. Alta presión. Por nombre, se le llama anticiclón. Es una zona de divergencia. Su presión aumenta hacia el centro. Gira en sentido de las manecillas del reloj. Esto es en el hemisferio norte. Se le asocia con aire frío y buen tiempo. No es una casualidad que en los mapas sinópticos la alta presión esté en color azul. Como lo observan en este gráfico, el giro es en sentido de las manecillas del reloj. Repito, esto es en el hemisferio norte. Vamos con las características de la baja presión. Se le llama ciclón. Es una zona de convergencia. Su presión siempre va a disminuir hacia su centro. Gira en sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte. Se le asocia aire cálido y se le asocia también mal tiempo. Por lo tanto, las bajas presiones se van a encontrar siempre en los mapas sinópticos con color rojo. Siempre el color rojo lo vamos a asociar al aire caliente y siempre el aire frío lo vamos a asociar a la alta presión. Observemos un dato importante y que no debemos olvidar. Las altas presiones son zonas de divergencia, es decir, todo el flujo de su giro sale. Las bajas presiones son centros de convergencia. Todo su flujo va hacia adentro, va como hacia el centro del ciclón. Circulación asociada con el giro de las altas y bajas presiones. El aire, en las áreas de altas y bajas presiones, está en constante movimiento vertical. El aire, en una célula de las altas presiones, va a descender, como se observa en la figura 2. En la superficie, el aire desciende y diverge. Hay que recordar que este sistema está asociado con aire frío. El aire frío se comprime, pesa, por lo tanto es más denso y va a bajar. Mientras que en la célula de bajas presiones, el aire asciende, como se observa en la figura 1. Por lo tanto, en el aire caliente va a aumentar su volumen. Es mucho más ligero, es menos denso y va a tender a subir. Mapa de superficie con diferentes presiones en la atmósfera. Este mapa es muy común que lo analicemos en la aviación. Observamos que hay diferentes presiones correspondiendo a su color, altas presiones en color azul y bajas presiones en color rojo, de acuerdo a la diferente región del planeta. Cada una de estas altas o bajas presiones se le asocia a diferentes condiciones climatológicas dependiendo la región en la cual se ubique. Ahora, cada una de estas altas y bajas presiones está unida por una línea negra. Esta línea negra se llama isobara. Isobara es una línea que une puntos de igual presión. Si nosotros observamos, cada isobara va a representar un valor de presión. En este caso, si nos concentramos en esta baja presión, su valor central es de 1008 milibares. Este mapa va a estar dado en milibares. Aprendimos en la lección que a medida que nosotros avanzamos hacia el centro de una baja presión, va a disminuir su valor. Si nosotros nos acercamos al centro de una alta presión, va a aumentar su valor. Vamos a observar
cómo en este mapa esa característica se cumple. Si nosotros caminamos hacia el centro de la baja presión, va a ir disminuyendo de 1008, 1010, 1012, 1014, 1016 milibares. Si nosotros avanzamos hacia el centro de la alta presión, va a tener que aumentar su presión. 1014, 1016, 1018, 1020 y 1022 milibares. Cada una de estas líneas cubre 2 milibares de presión. En algunos otros mapas habrá isóbaras que sean de hasta 5 milibares de presión. En este mapa observamos que es una línea completamente fija. Sin embargo, hay ciertas elongaciones. Estas elongaciones asociadas a esta alta presión tienen un nombre. Cuando yo hablo de una elongación, es como si yo jalara la isobara, como si le diera una curva. En este caso hay bastantes curvas. Aquí lo importante es reconocer si esas curvas o esas elongaciones están asociadas a altas o a bajas presiones. Observemos esta isobara en la parte de abajo del mapa. Se observan varias curvaturas. Todas estas son elongaciones asociadas a una baja presión. A continuación, vamos a ver cómo se llaman esas elongaciones. Giro de las altas y bajas presiones. Una vez que ya observamos el mapa de superficie, vamos a descubrir cómo es realmente el movimiento del aire asociado con altas y bajas presiones. En la animación, observamos que el flujo del aire se mueve en diferentes formas. Hay que recordar cómo es el giro de una baja presión en el hemisferio norte. Recordemos que el giro de la baja presión es en sentido contrario al reloj y el giro de la alta presión es en sentido horario. Vamos a descubrir dónde hay zonas de alta y baja presión. Aquí observamos un centro de baja presión. Lo podemos descubrir simplemente por el flujo. Se mueve en sentido contrario al reloj. Va a haber momentos en los que el centro se cierre perfectamente bien. En este caso, el giro es un centro y se cierra en giro contrario al reloj. Sin embargo, el flujo va a continuar. Vamos a descubrir dónde hay otra zona de baja presión. Aquí observamos que al seguir el flujo, el sentido es contrario al reloj. Por lo tanto, podemos deducir que esta es otra zona de baja presión. Vamos a encontrar una alta presión. Centrémonos en la parte inferior del mapa. ¿Cómo es el giro de esta circulación? Si lo seguimos, va en sentido del reloj. Por lo tanto, esta será una alta presión. Aquí, en la parte derecha del mapa, podemos observar otra amplia área. Vamos a seguir el flujo. Este flujo va en sentido del reloj. En algunas ocasiones, el centro no se ve completamente cerrado. Sin embargo, al seguir el flujo, me voy a dar cuenta que como va en sentido horario, lo voy a asociar a una alta presión. Adicionalmente a esto, podemos encontrar elongaciones. Estas elongaciones tienen nombre. Una elongación de una línea de flujo o de una isobara asociada a una baja presión se le llama vaguada y se representa con una línea punteada. Eso lo veremos a continuación. Concluyendo, en la realidad, todo esto es un flujo de viento. El flujo de viento siempre va a tener movimiento, pero ese movimiento siempre se va a tender a las altas o a las bajas presiones. Eso es lo que va a determinar el comportamiento del viento. Vimos anteriormente qué son las isobaras, y son líneas que unen puntos de igual presión. Estas líneas las encontramos en los mapas de superficie. Ahora, vamos a averiguar qué son vaguadas y qué son dorsales. Las vaguadas son elongaciones justamente de las isobaras asociadas con una baja presión. Las dorsales son elongación de isobaras asociadas a una alta presión. Regularmente, las vaguadas van hacia abajo, la elongación es hacia abajo, como si fuera un hundimiento. Regularmente, las dorsales van hacia arriba, es una elongación como si fuera una cresta, aunque es importante mencionar que las vaguadas también puede presentar una elongación hacia arriba o la dorsal también puede presentar una elongación hacia los lados. Eso principalmente lo podemos observar en los mapas de superficie.
Ahora ya aprendimos qué es una vaguada y qué es una dorsal. No olvidar que las vaguadas siempre van a estar asociadas a bajas presiones, es decir, a aire caliente, y las dorsales siempre van a estar asociadas a altas presiones, es decir, a aire frío. Niveles de presión en la troposfera con respecto a altitudes. En la imagen observamos cómo en la realidad la presión en el aire se somete a cambios debido a las variaciones de presión, de tal forma que con respecto a nivel del mar, la presión hace que la altitud sea mayor o menor que la indicada. Esto debido a que cuando se vuela en zonas de bajas presiones, los niveles de la atmósfera reales estarán por debajo de lo indicado, situación debido al hundimiento que producen las vaguadas. Y en el caso contrario, cuando se vuela sobre altas presiones, los niveles de la atmósfera reales estarán por arriba de lo indicado. Esto debido a la expansión o cresta que generan las dorsales, asociado a una alta presión. En el cuadro de abajo, observamos en un plano bidimensional cómo se comporta en realidad la presión en la atmósfera, sufriendo una desuniformidad debido a las presiones. Niveles de presión en la realidad para las operaciones aéreas. En el siguiente video, observamos cómo el aire se mueve como un fluido, presenta oscilaciones y estas son debidas al cruce de altas y bajas presiones. En realidad, nunca un nivel se va a mantener constante, siempre se va a someter a oscilaciones. Pero vamos a explicar por qué se realizan las correcciones altimétricas QNH en la aviación. Iniciamos con el siguiente gráfico. Suponiendo que el avión tiene que volar a una altitud indicada de 3.500 pies y que su altímetro tendrá que llevar un valor de 30,00 pulgadas de mercurio. En el caso 1, el avión está pasando por una zona de alta presión. Por lo tanto, el avión en realidad va a ir 500 pies más arriba de lo indicado, es decir, irá volando a 4.000 pies. Y esto es debido a que al cruzar zonas de alta presión, la troposfera se va a expandir. Recordemos que la forma de las altas presiones son como crestas. Por lo tanto, su altímetro indicará más arriba de lo que debe de ir. En este caso, le marca 30,50 pulgadas de mercurio. En el caso 2, el avión está cruzando una zona de baja presión. La baja presión va a formar que el avión vaya mucho más abajo de lo normal, es decir, irá 3.000 pies por debajo de la altitud indicada, 500 pies por debajo de lo indicado, y su altímetro va a marcar un valor por debajo de 30,00. En este caso, marca 29,50 pulgadas de mercurio, y esto es debido a que en las zonas de baja presión se presentan hundimientos, que son los que conocemos como vaguadas, de tal forma que es importante hacer las correcciones altimétricas para que en todo momento el aviador esté haciendo sus correcciones y llegue a la altitud indicada. De lo contrario, no podrá saber la altitud real que va a llevar cuando existan cruces en zonas montañosas y eso será un peligro para su vuelo. Una vez que ya aprendimos cuáles son las características de las altas y bajas presiones, que se le asocian vaguadas y dorsales, y que unas son centros de divergencia y otros centros de convergencia, intentaremos comprender por qué algunas corrientes de viento se mueven en cierta dirección. En esta imagen observamos una alta presión. Está en color azul porque se le asocia a aire frío. El aire frío pesa y baja. Asimismo, el aire que sale de la alta presión es divergente, pero ¿hacia dónde se dirige este aire? Si seguimos las flechas, este aire va a llegar hacia una baja presión. ¿Por qué? Las bajas presiones son centros de convergencia. Asimismo, este es el patrón del flujo. Siempre el aire se va a mover de altas a bajas presiones, porque la alta presión es una zona de divergencia y la baja presión es una zona de convergencia. Ahora, analicemos la imagen que está del lado derecho. Fue un incendio ocurrido el 19 de mayo del 2017 en Minnesota. Los vientos empujaron las llamas hacia el este y el sur.
provocando focos secundarios a grandes distancias. Si observamos la pluma de humo, esta pluma de humo presenta un cierto desplazamiento horizontal. Aquí la pregunta es, ¿por qué este humo o este incendio se propagó? Si nosotros observamos, el flujo de viento va de la alta a la baja presión. Por lo tanto, este día el incendio en Minnesota se propagó debido a que la alta presión se posicionaba del lado izquierdo del incendio y la baja presión se posicionaba del lado derecho, haciendo que el flujo fuera de la alta a la baja, extendiéndose y propagándose. Observemos este video y respondamos dónde pondríamos las altas y las bajas presiones. Pero primero, hay que notar que la dirección del viento es conforme en la flecha. Hay una propagación, más o menos como lo vimos en el ejemplo pasado del incendio en Minnesota. Entonces, ¿dónde pondrían las altas y las bajas presiones? Si su respuesta es esta, es correcto. La alta presión va a ir del lado izquierdo del video. La baja presión va a ir del lado derecho. Nuevamente, observamos que el viento se mueve de altas a bajas presiones, propagando así el incendio observado en este video. Veamos más ejemplos. Cuando hay zonas montañosas, también el flujo del viento se va a mover de acuerdo a las altas y las bajas presiones. En este ejemplo, la alta presión está en la parte trasera de la montaña, la baja presión está en la parte de atrás de la montaña o en la parte delantera de la montaña. En este caso, el flujo se va a mover nuevamente de altas a bajas presiones, pero aquí notemos que hay un pequeño estrechamiento en la zona montañosa. Eso va a hacer que el viento se acelere. La dirección va a ser de alta a baja presión, pero va a presentar una pequeña aceleración. Vamos a ver a continuación por qué se da ese efecto de aceleración cuando se reduce el área en una zona montañosa. Ahora, trataremos de entender por qué el viento se acelera cuando pasa a través de zonas estrechas. En la imagen de la derecha, observamos un flujo de entrada asociado a una alta presión, mismo que cruza una zona estrecha, generando un flujo de salida asociado a una baja presión. Esto se debe al teorema de Bernoulli, que también es llamado efecto Venturi. Indica que la presión disminuye cuando aumenta la velocidad del flujo. La forma simple de la ecuación de Bernoulli es válida para flujos incompresibles, como la mayoría de los flujos de líquidos y de gases. Por lo tanto, el aire y el agua, como son fluidos, atienden a este teorema. El principio de Bernoulli también puede derivarse directamente de la segunda ley del movimiento de Isaac Newton. Si un pequeño volumen de fluido fluye horizontalmente desde una región de alta presión a una región de baja presión, entonces hay más presión detrás que enfrente. Observemos la imagen, cómo se forma este efecto. En la parte de atrás hay un flujo de entrada, pero cuando pasa a través de la zona estrecha, en automático va a aumentar la velocidad y va a reducir la presión, generando así un flujo de salida, tal y como lo observamos en esta zona montañosa. Por lo tanto, siempre que pasemos sobre una zona estrecha, el viento va a tender a acelerarse.